Gracia y paz, amados hermanos. Estamos nuevamente un día más intentando responder algunas de las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales y así intentando edificar a las personas. En este momento, en este día, la pregunta que nos ha llegado y que queremos responder era la siguiente: ¿qué creíamos sobre el hecho de tener una relación de pareja con una persona de otra denominación? Me escribía concretamente un joven que había conocido a una muchacha en una campaña, me decía, o en una actividad donde se juntaron las iglesias. Normalmente, yo por lo que sé, las iglesias de distintas denominaciones no suelen participar en ese tipo de actividades. Sin embargo, este joven mencionaba que se habían conocido en una actividad que era más que nada musical, era una especie de concierto y más que nada habían jóvenes y ahí se habían conocido muchas personas de diferentes iglesias y diferentes denominaciones. El muchacho pertenece a una iglesia pentecostal y la chica pertenece a una iglesia bautista. Y el muchacho me preguntaba que si era correcto, si era conveniente el tener ese tipo de relación, porque él había estudiado sobre el tema del yugo desigual y preguntaba que hasta qué punto ese yugo desigual afectaba. Cuando nosotros leemos el tema del yugo desigual, nosotros sabemos que se refiere al pueblo de Dios. Se refiere a no buscar personas que no sean parte del pueblo de Dios, que no sean hermanos en Cristo. El Señor utilizaba el concepto del yugo desigual cuando no deseaba que personas de su pueblo fueran a buscar esposas o esposos, pero por lo general eran advertencias a los hombres que en ocasiones se rebelaban contra Dios y acababan buscando mujeres en naciones paganas. Eso conducía muchas veces a que ellos acabaran adorando a otros dioses y pecando contra el Señor. Por eso el Señor prohibió el yugo desigual, para que las personas de su pueblo, tanto hombres como mujeres, buscaran relacionarse con personas que adoraban a su mismo Dios, que pertenecían al mismo pueblo, que pertenecían al pueblo del Señor y que no se mezclaran y no se vincularan con personas que adoraran a otros dioses o personas de naciones paganas. Cuando nosotros aplicamos esto a nuestro tiempo, la aplicación sigue vigente. No tiene ningún sentido que busquemos casarnos con una persona que llamaríamos un hijo del diablo. La Biblia dice que el que no es hijo de Dios es un hijo del diablo. Aquel que practica el pecado es del diablo. Así que por lo tanto el mundo está dividido en dos: la luz y las tinieblas. El pueblo de Dios y aquellos que son del mundo, que pertenecen y están bajo el poder del maligno. Por lo tanto, si nosotros nos llegáramos a casar con alguien que no fuera del pueblo de Dios, tendríamos que decir que nuestro esposo o nuestra esposa es un hijo del diablo, y eso traería muchísimos problemas. No solo estaríamos pecando contra el Señor, rompiendo el mandamiento de no os unáis en yugo desigual, sino que eso traería consecuencias a largo plazo. A la hora de criar a los hijos, por ejemplo, seguramente las personas que están casadas con personas en yugo desigual, personas que no son creyentes, a veces la excusa y el pretexto que dan es que esas personas respetan su fe, respetan su religión. Pero no se trata solo de que la respeten y les dé igual lo que ustedes crean. Se trata de que el Señor ha establecido, por ejemplo, un modelo de familia, y si tú te casas con un no creyente, aunque Él respete tu fe, Él nunca va a ser el hombre de Dios que Dios quiere para tu familia. El Señor quiere que con quien te cases, con tu esposo, sea el pastor de tu casa, el líder espiritual de tu hogar, proveedor, protector, un hombre de Dios, un hombre piadoso, que te santifique, que te ayude a buscar al Señor y tantas otras cosas que dice la Escritura, y eso no lo tendrá el impío. Por lo tanto, aunque Él respete tu fe, Él nunca será el marido que Dios quiere para tu hogar, conforme Él ha establecido en la palabra. Y así igualmente, si te llegaras a casar con una mujer no creyente, aunque ella respetara tu fe, por lo tanto, nunca llegaría a ser, aunque respetara tu fe, la mujer que Dios quiere para ti, esa ayuda idónea que la Biblia menciona. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de denominaciones? ¿Por qué? Porque en las denominaciones encontramos hermanos en Cristo. Es decir, es seguro que no todas las personas que congregan en una iglesia bautista son realmente creyentes. Pero asimismo también es seguro que no todas las personas que congregan en una iglesia pentecostal son creyentes nacidos de nuevo.
Pero también es seguro que dentro del movimiento bautista hay creyentes que han nacido de nuevo y dentro del movimiento pentecostal hay creyentes que han nacido de nuevo. No nacemos de nuevo por la denominación en la que estamos. El nacer de nuevo es una obra del Espíritu Santo, resultado de la predicación del Evangelio. Luego entran los temas doctrinales, las doctrinas fundamentales o doctrinas secundarias. ¿Qué pasa cuando nos juntamos con personas de diferentes denominaciones? ¿Sería eso yugo desigual? Yo creo que casarse con una persona que es, por ejemplo, pentecostal, siendo yo bautista o viceversa, no sería yugo desigual tal y como la Biblia menciona que es el yugo desigual, porque podría ser tranquilamente una persona pentecostal y un hijo de Dios o una hija de Dios, y una persona bautista y un hijo de Dios y una hija de Dios, pero habría que tener mucho cuidado con esa relación por los conflictos que se puedan dar. Es decir, si yo soy bautista y yo tengo unas convicciones sobre si la salvación se pierde o no, sobre los dones del Espíritu Santo o el mover del Espíritu Santo, o sobre las profecías, o sobre varias otras cosas que a lo mejor difieren con una persona pentecostal, ¿qué va a pasar luego cuando estemos en la misma casa? Por ejemplo, cuando nos casemos, ¿quién va a renunciar a sus creencias para congregar en la iglesia del otro? Si yo me caso con una mujer pentecostal o una mujer bautista, uno de los dos va a tener que renunciar a su congregación, porque lo lógico es que un matrimonio congregue junto. Así que uno va a tener que renunciar a lo que realmente cree por estar en la congregación de su esposo o de su esposa. ¿Y qué va a pasar ahí entonces? Que esa persona va a estar en esa congregación y va a empezar a ver cosas o leer cosas o estudiar cosas con las que no esté de acuerdo. Va a acabar entrando en conflicto con la iglesia, va a acabar entrando en conflicto con su esposo o su esposa de otra denominación. Entonces, es muy difícil llegar a casarse con una persona de otra denominación porque uno de los dos va a tener que renunciar a creencias que sostiene, a pensamientos que sostiene. Imagínate que tú crees, por ejemplo, en una cosa al respecto de la salvación, que se pierde o que no se pierde, y empiezas a congregar en un sitio que te están diciendo totalmente lo contrario constantemente, y así con diferentes puntos. O que tú no crees en el ministerio pastoral femenino y de golpe vas a esa iglesia y hay una pastora, o predican mucho las mujeres, o que tú no crees en una cosa y hay otra. Ahora no estamos hablando de cuál es la postura más correcta, de eso ya hemos hablado en muchos vídeos, pero estamos hablando de la pregunta de este muchacho. Van a haber conflictos, van a haber diferencias. Yo ya he conocido personas que ya estando casadas, uno de los dos ha conocido la verdad en cuanto a algunos temas doctrinales y ha querido salir de su iglesia, que se ha dado cuenta que está mal, pero su cónyuge no se ha dado cuenta del error y sigue anclado a esa iglesia y han tenido muchos conflictos. ¿Qué pienso entonces de ese tipo de relaciones? Que sería bueno llegar a un punto de acuerdo doctrinal antes de casarse. Antes de pensar en casarse, antes de tener una relación, sería bueno poner en la mesa esas doctrinas que nos separan. ¿Por qué? Porque si el día de mañana se van a casar, se van a unir en matrimonio y van a hacer una vida juntos, sería bueno que hubieran llegado a un punto de acuerdo en cuanto a la doctrina para caminar en una misma dirección. Mañana tendrán hijos. ¿Qué pasa? ¿Que papá le va a decir una cosa sobre la salvación y mamá otra? ¿Papá le va a decir una cosa sobre los dones y mamá otra? ¿Papá le va a decir unas cosas sobre si existen o no apóstoles hoy y profetas y mamá otra? ¿Papá le va a decir una cosa sobre el diezmo y mamá otra? Por eso, es importante llegar a un acuerdo en cuanto a esos temas, porque el día de mañana va a afectar. Puede ser que entre ustedes se respeten, pero el día de mañana van a haber hijos. ¿En cuál de los dos los van a edificar? ¿Cuál de los dos va a renunciar a sus creencias? Como ven, hay cosas que ahora parece que no suponen un problema, pero a largo plazo sí. Como cuando dijimos lo de aquella mujer que se casa con un inconverso porque respeta su fe. Mañana cuando tenga hijos, mamá va a querer que los hijos crezcan en el temor del Señor. Papá no le va a enseñar porque es un inconverso. Entonces mamá va a hacer el trabajo de papá, va a ver como papá no es lo que debería ser a la luz de la palabra. Y además de eso, ¿qué pasará cuando el niño le pregunta a papá, ¿por qué tú no vas a la iglesia? ¿Por qué tú no crees? Él va a decir, mira, yo respeto a tu madre, pero yo creo que venimos del mono, yo creo que Dios no existe, o yo creo...
Entonces, hay cosas que a simple vista parece que no son un problema, pero nosotros tenemos que aprender a mirar en el futuro, en el más allá. Me refiero en el más allá en el sentido de en el tiempo más adelante, cuando se den otras circunstancias. Puede ser que ahora ese muchacho y esa muchacha se agraden, sean hermanos en Cristo, realmente los dos hayan nacido de nuevo, pero esas diferencias doctrinales a largo plazo pueden suponer una carga, una dificultad y un problema en esa relación. Por lo tanto, creo que es conveniente tener una relación con una hermana o con un hermano de otra denominación. Creo que deberíais ser hermanos, deberíais ser amigos, y si tuvierais la intención en un futuro de llegar a casaros porque os gustáis y estáis pensando en eso, deberíais hablar del tema doctrinal antes de casaros. Y uno de los dos va a tener que empezar a abrir los ojos en la manera que el otro ve las escrituras, porque si os vais a casar, vais a tener que caminar en una misma dirección. El matrimonio es un equipo, donde dos reman en una misma dirección y donde no rema cada uno para un lado diferente. Así que, a simple vista, no hay ningún pecado en la pregunta, no hay ningún pecado en que una persona de una denominación llegue a tener una relación con otra persona de otra denominación, pero más adelante en el matrimonio se podrían dar algunos percances y por eso es mejor resolverlo ahora. Así que espero que les sirva un poco esta pequeña reflexión, esta pequeña respuesta, y si les edifica, como siempre nos ayudan muchísimo si le dan un me gusta a este vídeo, si ponen su comentario, también si piensan diferente pueden ponerlo, nos encantará ver cómo otras personas pueden leer sus ideas y opiniones al respecto, y también si lo comparten. ¿Por qué? Porque nos ayudan a llegar a más personas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.